Durante el periodo de la conquista no solo se cometieron barbaries, matanzas y luchas de poder por conquistar las tierras y el tan anhelado oro por parte de los españoles, también hubo otra cara de la moneda, que incluso resultó ser más letal que las batallas entre criollos, chapetones, mestizos e indígenas, las enfermedades traídas desde Europa y la inmensa escasez de alimentos. Es así como en este video documental expondré las principales enfermedades presentadas desde el siglo XVIII, cómo se expandieron, cuántas víctimas dejó, a la par de la problemática de la hambruna y sus terribles consecuencias. Todo comenzó en 1493, tras la expedición de Cristóbal Colón y su regreso a América. Él decidió formar la nueva colonia llamada La Isabela, hoy en día conocida como República Dominicana. La Isabela es considerada la primera ciudad fundada por los españoles en el Nuevo Mundo, y a la cual llegaron los españoles con algunos animales desde Europa, como caballos, vacas, corderos, cabras y sobre todo cerdos. Estos últimos con la mayor cantidad de enfermedades, en especial la influenza. Los animales contagiaron a toda la isla, y al las personas no tener defensas, murieron. A lo largo de casi 25 años se contabilizaron más de 4 millones de muertes, casi la extinción de los pueblos originarios de las Antillas. Pero este parece ser un problema que tenían ya los europeos. Existen diferentes archivos que datan de cómo, por ejemplo, la peste bubónica habría aparecido en el año 591, ya que en Europa había búhas en Aragón. La viruela también se conoció en Andalucía desde el año 714 y dicen que fue introducida por los árabes. La lepra en Asturias en 923, la malaria en Valencia ya en 1324 y enfermedades muy comunes en Castilla como las calenturas pútridas, el sarampión, viruelas terciarias, catarros, destilaciones, esputos de sangre, tisis, asma y dolores como cólicos eran demasiado comunes en esta época. La atención médica era casi inexistente, así que las pocas medicinas o remedios que hacían en esa época no servían de mucho y la mayoría de personas fallecían a consecuencia de todo esto. Incluso dicen que el mismo Cristóbal Colón quedó tullido tras un naufragio frente a la costa portuguesa en el año 1476. A partir de esta fecha sufrió ataques reumáticos en 1493 y desde este año hasta su muerte estuvo prácticamente inválido por artritis reumatoide. Pero para desgracia de todos los habitantes de aquella época, las enfermedades no eran la única amenaza, pues el hambre llegó a cobrar muchísimas más vidas. En esta época no se tenía un amplio conocimiento acerca de los alimentos, no se tenía conocimiento acerca de cosecharlos, ni qué daño podrían causar. Era algo así como ensayo y error. La comida más frecuente y que ya estaba comprobada que no hacía daño eran aquellas preparaciones elaboradas con harina, como bizcochos o ciertas carnes de algunos animales que ellos cazaban. La más común era la torta de harina de mandioca. Muchos optaban por saquear casas o pueblos, ya que no sabían cosechar. En la selva, por ejemplo, los recursos eran muy mínimos y bastante peligrosos. Las personas que debían permanecer allí, que normalmente eran los que combatían, llevaban algunos alimentos basados en harina o la carne, pero al no haber refrigeración y el clima ser tan tropical, tendían a dañarse muy rápido. Esto los obligaba a comer cualquier cosa que encontraran, incluidas las plantas, las cuales muchas veces eran venenosas y terminaban con la vida de muchos. La peor parte se la llevaron los indígenas, aquellos que laboraban en las minas, pues por lo general sus patronos ni siquiera se preocupaban por suministrarles alimentos, y los que sí lo hacían solo les daban casabe y maíz. Durante las primeras décadas del siglo XVIII, decidieron quemar sus propios cultivos. Su idea era precisamente provocar la escasez, para así conseguir que los extranjeros se fueran de sus tierras, pero ellos resultaban mucho más afectados. En medio de su extrema hambruna llegaron a comer toda clase de animales. Comían iguanas, serpientes,
bichos y hasta raíces. Los únicos animales que no podían ser comidos eran los caballos. En algunos casos, cuando estos morían, se comían sus sesos. Incluso bebían su sangre. Una vez a la semana, algunos españoles desangraban a sus caballos y mezclaban la sangre con hierbas. Cuentan que en una ocasión, unos españoles robaron unos caballos para comer. Estos fueron descubiertos y fueron condenados a la horca. A la medianoche, otros habitantes del sector descubrieron los cuerpos de aquellos españoles y decidieron comerlos. Luego fueron descubiertos y estos también fueron asesinados. Tuvieron que esconder sus cuerpos para que no sucediera lo mismo. Así pues, otra de las grandes consecuencias del hambre fue la antropofagia, por supervivencia en este caso. Se conocieron casos donde los esclavos se rebelaban y asesinaban a sus amos para comérselos. Incluso se dice que muchos murieron no solo por las enfermedades o por el hambre, sino por la falta de higiene. Por ejemplo, las picaduras de pulgas de ratas mataban a muchísimas personas. Otros se quedaban sin dientes, sus piernas se ponían negras, perdían su cabello. También había muchísima sed en la región. No había agua potable. Algunos, en medio de su desespero, tomaban agua del mar y morían. En la isla de Santo Domingo, de una población estimada en 1493 de más de 3.770.000 personas, en el año 1518 apenas quedaban 15.600. Y de estos, después de la introducción de la viruela de aquel año, apenas se contaban 125 aborígenes de los cerca de 4 millones que hubo en la isla. La población aborigen en México en 1519, en el momento de iniciarse la conquista por Hernán Cortés, se ha estimado en algo más de 25 millones de indígenas, y para el año 1605 había descendido hasta 1.075.000 personas. Se estima que la población aborigen de Perú en el año 1532 era de unos 6 millones de indígenas, y para el año 1628 solo se contaban 1.090.000. Los quimbayas en el Valle del Cauca indican que de una población de 60.000 indígenas en el año 1539, solo quedaban para el año 1628 69 individuos. Todas estas cifras realmente aterradoras. Ñanderu ñanemba kako urupu pero en América y alpi yaikuan pero ñande yaikua yo ñande dirua o ai gobe ñande na ñande mboriau yareko estamba do hasta ñande bupe dirua o mbo dirua uride katu ñepunuma dirua kul o ma ñande jaikuan ñanderu muy pues vuelta ma pañande ñande ba una moribe ñande de concheva yo acuerdo o ya por 500 años ñande de coico pague te llaman da yapay jaiko hipoteri. Con esto se comprueba que las guerras biológicas han matado muchísimas más personas que las guerras comunes, y que desafortunadamente desde aquel siglo XVIII no nos hemos podido librar de las enfermedades, aquellas que en este pleno siglo XXI nos llevaron a una pandemia, y que no sabemos cuántas más pueden venir.